Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra sesión mensual del mes de abril. Les digo que contamos el día de hoy con un invitado muy especial y que amablemente nos va a impartir esta charla del día de hoy. Se trata del doctor Gilberto Tena Alavés. El doctor es extitular y asesor externo del Instituto Mexicano en Proyectos de Salud Femenina. Es extitular también del curso de posgrado de Medicina Materno-Fetal en la UNAM. Y es médico certificado y recertificado tanto en ginecobstetricia como en medicina materno-fetal, y actualmente es el presidente del Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia. Doctor, buenas noches, a la hora que usted diga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos los amigos del Colegio de Quintana Roo. Y bueno, pues es para mí un gusto acompañarlos en esta plática que es un poco diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados de hablar de endometriosis, pero que vale la pena ya que ha habido algunas consideraciones importantes. Bueno, les aclaro que no recibo honorarios por esta plática y pues algunas relaciones comerciales que he tenido con algunos laboratorios. Mira, la agenda de la plática del día de hoy es la endometriosis y sus fenotipos, concepto de vida endometriósica o lo que se le llama viviendo con endometriosis, manejo de la endometriosis centrada en la paciente. Veamos qué les parece. Bueno, ustedes recordarán que hace un par de años la endometriosis en Francia fue declarada como un problema de salud pública debido a que producía 4 aspectos que afectaban la calidad de vida de las mujeres, como la depresión, la fatiga, la incapacidad y una baja en la productividad. Y el problema lo ven tan serio que, bueno, pues dicen esto debe de tratarse como un problema de salud pública. Y le dieron una gran difusión a través de medios. Concepto de vida endometriósica parte de entender que el endometrio puede tener un aspecto en su estructura de tipo patológico que se puede estar gestando desde la vida intrauterina y en el periodo neonatal, que empieza con algunos conceptos que pueden darse a nivel embriológico, y se ha hablado de esto a través de todo lo que puede ser aspectos a nivel celómico que se dan en el feto, que puede haber algunos aspectos pueden influir en el periodo obstétrico y perinatal, que se empieza a manifestar en la adolescencia con esa dismenorrea primaria intensa, severa. Después, además del dolor, se puede agregar los problemas de infertilidad, que pueden influir en resultados obstétricos y perinatales adversos, comorbilidades, inclusive riesgo oncológico. Y ya después, en la menopausia, pues con la recurrencia, transformación del tejido a malignidad, y que nos pone en en un brete cuando queremos tratar de decidir si esta paciente puede ser candidata a una terapia hormonal de reemplazo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se habla de ese endometrio patológico que puede estar determinado por algunos aspectos genéticos y epigenéticos, donde influyen mecanismos como la inflamación, la angiogénesis, la neurogénesis, inclusive la fibrogénesis, acompañada de factores inmunológicos, a lo que se le ha llamado ahora a la endometriosis como un problema sistémico de la mujer y que se va manifestando, como lo veíamos en la gráfica anterior, a lo largo de la vida de la mujer. Se han implicado algunos, o se han querido explicar a través de algunos aspectos físicos, como podría ser la menstruación retrógrada, que favorece la implantación de tejido endometrial en el peritoneo, fluctuaciones hormonales que se pueden presentar en la adolescencia, y bueno, esto nos puede llevar a esos 3 fenotipos bien reconocidos de la endometriosis, que puede ser la endometriosis superficial,
el endometrioma o la endometriosis profunda. Y como lo veíamos en la plática anterior, asociado a algunas comorbilidades. Y este concepto de endometriosis como enfermedad sistémica crónica, que es un reto y la innovación, es porque se han encontrado en diferentes órganos como cerebro, hígado, vaso, pulmón, tejido adiposo, implantes, lesiones de tipo endometriósicas, a las cuales se les han estudiado pues microarreglos y las células, estas células que se encuentran en esos implantes, pues son muy similares a las que se encuentran en endometrio. Se les han estudiado también factores de inflamación como las citocinas y bueno, también se ha estudiado células tallo que pueden ser de músculo liso o del hueso. Y esto pues se correlaciona con las características que tienen las células del endometrio, y en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver las células tallo que derivan de la médula del hueso, cómo pueden estar influyendo a través de que se encuentran en endometrio, cómo pueden estar yendo a través de la menstruación retrógrada a implantarse a nivel de peritoneo. Y por otro lado, a nivel mismo del endometrio, estas células, cómo pueden estar en las células tallo mesenquimatosas que aumentan la capacidad invasiva de ese tejido endometrial. Y bueno, de esta manera se puede explicar por qué esa invasión a tejido sano que se puede dar en peritoneo, en el ovario, en fin, y esto podría ser una de las explicaciones que pueden estar actualmente en lo que se le llama el tráfico de las células tallo en la endometriosis. Y bueno, pues de ahí el concepto de la endometriosis como enfermedad sistémica, donde ustedes ubican en el lado derecho de la diapositiva, pues las lesiones que conocemos bien, en tanto a nivel ginecológico. Nos hemos encontrado con lesiones intestinales y lesiones urológicas, y obviamente a nivel de endometrio, adenomiosis, que puede ser focal y difusa. Pero hay otros lugares donde se ha presentado a nivel tóraco-pulmonar y comorbilidades asociadas, como puede ser tejido tiroideo, en pacientes con artritis reumatoide, lupus, Sjögren, esclerosis múltiple, alergias, asma, comorbilidades relacionadas con el estrés, como la migraña, la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica, y comorbilidades inflamatorias como el síndrome del colon irritable, apendicitis, cistitis intersticial y algunas alteraciones cardiovasculares. Y bueno, los tres fenotipos de endometriosis los vemos: la endometriosis superficial peritoneal, el endometrioma y la endometriosis profunda. ¿Me están escuchando ahí, perdón? ¿Sí? Bien. Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias. Entonces, bueno, pues la presentación clínica de la endometriosis, no me detengo mucho, todos ustedes son expertos en esto, que se puede presentar como dolor, tumor, esterilidad o de manera asintomática. Esto es algo que lo podemos encontrar como hallazgos en nuestras cirugías. Vemos esta paciente en endometriosis. Es más, inclusive en pacientes que hemos atendido de eventos obstétricos, y nos encontramos esas lesiones sin que la paciente haya manifestado alguna otra alteración previamente, como dolor o alguna molestia de tipo inflamatorio. El dolor de la endometriosis pues tiene algunas peculiaridades. Como ustedes saben, la severidad del mismo no se correlaciona con la cantidad de tejido endometrial formado extrauterinamente, y esto es muy significativo. ¿Cuántas veces hemos atendido pacientes que manifiestan un dolor importante? Entramos y hay lesiones que verdaderamente son superficiales. El dolor puede ser cíclico o no cíclico, como podría ser en caso de dispareunia, la disquesia o el dolor a la evacuación y la disuria. Y también hay aspectos muy importantes que pocas veces los preguntamos de manera orientada, pensando en endometriosis, como podría ser el síndrome de colon irritable
o enfermedades vasculares o musculoesqueléticas, neurológicas y psicológicas, las pacientes con obesidad o bien con anorexia, con disfunción tiroidea, con enfermedades autoinmunes o enfermedades cardíacas, como que no lo queremos o no lo pretendemos integrar en estas pacientes que pueden presentar esa dismenorrea importante, dismenorrea grave, dismenorrea severa, y no analizamos o no pensamos en otras patologías que pueden estar asociadas o concomitante a la endometriosis. Y hay que recordar algunos aspectos importantes que pueden explicar el dolor pélvico en la endometriosis, como puede ser esa neurogénesis por aumento del factor del crecimiento neuronal, citocinas y prostaglandinas que se van liberando y que cuando las atacamos de manera temprana al inicio de su producción podemos tener mejores resultados en nuestro medicamento, en nuestro tratamiento, pero si pretendemos tratar a la paciente cuando hemos favorecido, permitido, dejado que avance esa liberación de citocinas y prostaglandinas, se vuelve muy difícil. Y recordar que en endometriosis profunda pues puede haber atrapamientos de fibras nerviosas a nivel ciático, lumbosacro o femoral, y algo muy importante que sucede con el dolor, que es la sensibilización que puede haber a nivel del sistema nervioso central en la asociación que puede tener la paciente con ese evento que sabe que se le está acercando el dolor y que cuando lo empieza a percibir cambia su percepción y entonces se vuelve más difícil inhibir las vías descendentes del dolor y la paciente ya al percibirlo, de que permítanme la expresión, se imagina el dolor y coaptar eso es mucho más difícil. Es uno de los aspectos importantes que se tiene que manejar del dolor y que no lo debemos ni soslayar ni dejar a un lado. Es una realidad que presenta la paciente y que debemos entender y al contrario aprender a abordarla para su tratamiento. Diagnóstico de la endometriosis, no mucho que decir, el interrogatorio dirigido, la exploración física metódica, explorando esos puntos dolorosos y que podemos hacer de una manera muy puntual, preguntando a la paciente dónde estamos durante nuestra exploración, favoreciendo la presencia de ese dolor y si ese dolor se asocia a lo que ella siente, a lo que ella percibe, y sobre todo, por ejemplo, si tiene relaciones sexuales, bueno, pues tratar de reproducir esas molestias que se están presentando durante la relación sexual para encontrar puntos exquisitos que nos pudieran sugerir la presencia de endometriosis, buscando la inserción de los ligamentos uterosacros, paracardinales, a la movilidad uterina, pues buscar con detenimiento esas molestias. Y recordar que, bueno, pues cada vez se vuelven más comunes herramientas diagnósticas que nos permiten evaluar mejor la pelvis y que inclusive ya hay dentro de estas herramientas técnicas especializadas para buscar direccionalmente la endometriosis, tanto de ultrasonido como la resonancia magnética, que afortunadamente se está volviendo cada vez menos cara y pues ahora prácticamente se pueden hacer evaluaciones de pelvis ya con un costo mucho más alcanzable que nos permite tener un mejor diagnóstico y nos permite diferenciar entre el endometrioma, la endometriosis profunda, caracterizarla de manera muy puntual y la adenomiosis. Hay técnicas de ultrasonido que nos permiten evaluar bien este espacio, el segmento y el tabique, vaginal en su contacto con el sigmoides, con el recto sigmoides, y que podemos identificar algunas alteraciones morfológicas como engrosamientos de los ligamentos o el famoso signo de sliding, que al momento de presionar nosotros con nuestro transductor vemos
si se mantiene fija esa unión rectovaginal o si efectivamente se permite ver que haya movilidad, lo cual nos descarta adherencias importantes. La historia clínica, no dejar de evaluar aspectos familiares en primer grado, antecedentes perinatales que nos puedan hacer ver alteraciones en la programación fetal, como restricciones del crecimiento, que pudieran darse, que pudieran favorecer alguna condición que ya en el desarrollo pudiera empezarse a manifestar. La historia de la dismenorrea primaria, si verdaderamente genera mala calidad de vida, si hay ausentismo escolar, si hay una pobre respuesta a medicamentos antiinflamatorios, cuando ya prácticamente pasó por todos los tipos de antiinflamatorios y todos los grupos de analgésicos, y bueno, pues estos son los retos que se presentan, y si hay una asociación con cefalea migrañosa, el fenotipo, si la paciente tiene un bajo índice de masa corporal, si hay asociación a infertilidad o no, y si hay el dolor asociado a la menstruación, si es de tipo urológico, gastrointestinal, si hay a nivel de diafragma más molestias, pulmonar, de ciática, y algunos aspectos importantes que tenemos que analizar puntualmente en la historia, si hay síndrome de desgaste con dolor, insomnio, depresión, estrés laboral. Es muy importante pensar en ello. Y lo que ya les comentaba de estas alteraciones sistémicas que se pueden dar, como las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades endócrinas como a nivel tiroideo, y lo que ya mencionamos de asma, síndrome de colon irritable. Y bueno, pues antecedentes de cirugías previas también es importante. Hoy en día, tal vez lo más trascendente, es que el manejo moderno de la endometriosis es en función de las necesidades de la paciente, y estas deben de ser el centro en la toma de las decisiones terapéuticas. Recordaremos de manera muy puntual que pues hace unos años la cirugía era la primera línea de tratamiento, y gustosos estábamos nosotros en nuestra consulta cuando llegaba una paciente con dismenorrea, porque inmediatamente pues ya estábamos nosotros listos para programar una laparoscopía y tener el diagnóstico y la seguridad de que esa paciente podía tener endometriosis, y luego pues venía la circunstancia que nos encontrábamos o que no la tenía, o que si la tenía era mínima o leve, y no coincidía para nada los hallazgos con lo que podíamos tener de la sintomatología de la paciente, y más aún que les damos un tratamiento cuando en esas etapas pues realmente no se afectaba el futuro reproductivo ni había ninguna evidencia al respecto. Entonces se establecieron, y bueno, ustedes ven en esta gráfica cómo estaba el diagnóstico de la endometriosis, con una cirugía inmediata, primaria, luego el manejo posoperatorio, luego cirugías de repetición, el second loop y el tercer loop y el cuarto y el quinto, y luego pues la paciente la mandábamos a una terapia de reproducción asistida. ¿Cuáles son las razones para cambiar ese paradigma? Bueno, pues que el diagnóstico por imagen debe realizarse sin una exploración quirúrgica, y ya se puede realizar sin una exploración quirúrgica, lo cual representa ahorros para la paciente de todo tipo, desde los económicos hasta la exposición al riesgo de su cuerpo, de intervenciones que eventualmente pueden ser innecesarias, que se pueden prescribir tratamientos médicos en forma segura, sin confirmación histológica de endometriosis. Recuerden que antes inclusive tomábamos las biopsias de los implantes para mandarlas a patología y tener el diagnóstico preciso de que esa paciente sí tenía endometriosis, y entonces pues le dábamos el tratamiento y la sometíamos a análogos durante un tiempo importante. No usábamos el ADVAC therapy, tampoco dábamos soporte para la prevención de la pérdida de hueso, en fin, hacíamos cosas que pues han ido cambiando, y ahora tenemos que movernos de ese paradigma. Y que se pueden ofrecer 3 opciones terapéuticas en función de las necesidades de la paciente: las opciones médicas, las quirúrgicas y las de reproducción asistida. Y ahora el manejo de la endometriosis centrado en la paciente
implica que puedo tener varios escenarios dependiendo en la etapa que se encuentre de esa vida endometriósica de la paciente. Y ya les ponía yo la parte A en la diapositiva anterior, pero ahora en la vida endometriósica de la paciente es donde me la encuentro. Puedo tener endometriosis con diagnóstico no quirúrgico, puedo dar un tratamiento del médico de largo plazo conteniendo la sintomatología de la paciente, y cuando empiece el deseo de embarazo, entonces pues podré ahí considerar la posibilidad de hacer una cirugía única, completa, conservadora, pero tomar en cuenta de que debemos de tratar de resolver todo desde la primera cirugía, y para eso se requiere pues una destreza y una capacitación especial. Y después, si se requiere la terapia, pues unas técnicas de reproducción asistida, y para terminar después con un tratamiento a largo plazo. O bien, podemos empezar con el diagnóstico no quirúrgico, con un tratamiento médico de muy largo plazo. Viene el deseo de embarazo, inmediatamente la sometemos a las técnicas de reproducción asistida y luego tratamiento médico. O la última posibilidad pues es el diagnóstico no quirúrgico, tratamiento a largo plazo, deseo de embarazo, técnica de reproducción asistida, tratamiento médico y luego ya una cirugía definitiva. El panel internacional de pacientes y médicos dieron 17 recomendaciones clave en el manejo de la endometriosis publicadas en la revista Nature en el 2019. Y por el doctor Slidham en Human Reproduction, la laparoscopía debe limitarse para pacientes que no responden al tratamiento, pacientes que nos pueden presentar intolerancia a la terapia hormonal, ya sea combinada con progestina, contraindicación para terapia hormonal, o indicaciones específicas de cirugía como puede ser oclusión intestinal, obstrucción ureteral, sospecha de malignidad, endometrioma de gran tamaño que lesione el tejido ovario. Y recordar los riesgos quirúrgicos y que la laparoscopía puede disminuir la reserva ovárica si no se hace con la técnica adecuada, que una cirugía incompleta asociada a pseudo recurrencia, recordarán ustedes que hablamos, bueno, es que tuvo recurrencia, cuando no se había hecho una cirugía completa que eliminara prácticamente todas las lesiones. Y bien, pues que puede haber los riesgos de lesiones a órganos vecinos. Y para esto hay posicionamiento de las sociedades médicas sobre el diagnóstico no quirúrgico y el manejo médico empírico de la endometriosis. ¿Qué nos dice el Colegio Americano? El ultrasonido transvaginal para la endometriosis profunda y para el endometrioma, dar hormonales de primera línea, supresores como segunda línea y no utilizar la laparoscopía para confirmar diagnóstico. La Sociedad de Canadá nos dice historia clínica, exploración, ultrasonido, medicamentos, igual que el Colegio Americano, y la laparoscopía terapéutica, pero no diagnóstica. La Sociedad Europea de Reproducción recomienda la laparoscopía terapéutica, igual que la Sociedad de Canadá, aunque establece que es el criterio estándar para el diagnóstico. No siempre se requiere cuando la historia clínica y la exploración física son sugestivas de la endometriosis, y la Sociedad Norteamericana de Reproducción recomienda la laparoscopía antes de iniciar medicamentos con efectos secundarios importantes. El manejo empírico se contempla en pacientes con endometriosis superficial. Y las opciones terapéuticas para el manejo de las endometriosis pues están resumidas en este cuadro de Nishat publicado hace ya unos 3 años, 4, donde nos dan los de la primera línea, y por eso los pongo en verde, que pueden ser los anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Y las progestinas, y bueno, en las diferentes modalidades, no
pienso detenerme. Aquí hablan de algunas ventajas que se pueden presentar, como disminución del dolor en un 52%, limitar su uso en pacientes que tienen migraña o que se presentan con migraña, y que, bueno, pues puede disminuir la recurrencia del dolor después de la cirugía, pues que quita las lesiones, y no omiten señalar los efectos adversos que se pueden presentar con estos medicamentos. Las ventajas de las progestinas, ya sean orales de depósito, implantes o dispositivos medicados, que son de uso temporal, no son realmente muy caros, disminuye la severidad puede presentarse en algunas pacientes diarrea, pero puede disminuir la severidad de la diarrea en aquellas pacientes que presentan colon irritable, pero pues puede haber cólicos en las pacientes que están utilizando el dispositivo intrauterino, y hay reportes que puede disminuir el dolor en pacientes que tienen lesiones profundas, y algunas veces pueden desarrollar cierta resistencia a estos medicamentos. Los comentarios en relación a las progestinas, pues lo sabemos. Esa ganancia de peso, que también hay estudios que dicen que no es de más de 2 kilos en pacientes durante exposición a 5 años, pero siempre es algo que le preocupa a las pacientes, la manifestación de la disminución del libido, y en algunos casos retención de líquidos o depresión. Y obviamente los de segunda línea, que ya requieren un conocimiento mayor del medicamento, como los agonistas de GnRH, los inhibidores de la aromatasa o los antagonistas de GnRH. Y bueno, pues estos pueden, hay que conocer bien sus efectos secundarios, cómo los vamos a manejar. Pueden mejorar los resultados en un 60 a un 100%, y pues puede haber recurrencia de los síntomas, efectivamente, y bueno, pues son algo más caros estos manejos que los que mencionaba previamente. En el caso de los inhibidores de la aromatasa, estos no están aprobados todavía por la Food and Drug Administration, y se pueden utilizar en aquellos en los que las otras terapias no han sido efectivas. Pueden tener mayores efectos secundarios, como los que se señalan de bochornos, mialgias, artralgias, y bueno, pues estar familiarizado con estos efectos, y sobre todo manifestarle a la paciente y darle a conocer a la paciente esos efectos que se pueden presentar. Muchas veces le decimos a la paciente, bueno, nos pregunte qué efectos secundarios va a tener. No se preocupe, usted me va a hablar cuando los empiece a sentir, y en vez de explicarle qué va a ser lo esperado, qué tan frecuente es que se pueda presentar, cómo lo puede identificar y cuándo es necesario que se comunique con nosotros para ver qué vamos a tomar en cuenta para ese momento. La paciente con endometriosis y dolor, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en este flujograma de toma de decisiones es pues preguntar si la paciente desea embarazo. Si nos dice no por ahorita, y la verdad es que no deseo embarazo en lo que resta de mi vida, bueno, pues podemos utilizar los medicamentos de primera y segunda línea en ella, y si persisten las molestias, pues entonces considerar una cirugía conservadora o bien una cirugía definitiva, sobre todo si la paciente ya está consciente de que no quiere tener una vida reproductiva. Por otro lado, si la paciente desea un embarazo inmediato, pues no hacerla perder tiempo y enviarla para un tratamiento de fertilidad. Y si sí lo desea, pero no es inmediato, bueno, pues empezar con los tratamientos de primera y segunda línea, a evaluar síntomas de persistencia o efectos adversos, valorar ahí sí una cirugía conservadora, y si hay recurrencia, pues el manejo para un manejo para la prevención de la recurrencia. Las guías españolas publicadas en 2018 prácticamente hacen lo mismo. Pongo esta especie de semáforo para los medicamentos de segunda línea, indicado cuáles pueden ser dados por el médico general, también ginecólogo general. Verde y amarillo, pues también ya el amarillo yo lo pondría que los de segunda línea, como gestágenos,
anticonceptivos hormonales combinados y agonistas o antagonistas de GnRH con terapia Advac Therapy, pues estos ya deben de ser por ginecólogos bien entrenados en ginecología endocrina, que sepan manejar los efectos secundarios, que reconozcan los efectos secundarios y le puedan dar este seguimiento. Y dejar el tratamiento quirúrgico para el ginecólogo especializado en la cirugía para el manejo de la endometriosis, sobre todo pensando en el endometrioma y en la endometriosis profunda. ¿Cuántas historias hemos tenido de que nos metemos a operar a la paciente, nos encontramos unas adherencias en el tabique rectovaginal y empezamos a tratar de manejar a la paciente sin que estuviera preparada, exponiéndola a lesiones del recto que pueden terminar en una complicación verdaderamente severa y sin haberla estudiado antes? Y ahora ya hay los elementos, tanto por ultrasonido, con técnicas, con una solución viscosa que nos permite hacer el ultrasonido de vagina y de útero, y que nos permite ver también el recto, metiéndole un medio de contraste para favorecer al ultrasonido y ver estos espacios que se pueden ver a través del ultrasonido, ni hablar con la resonancia magnética, que nos lo puede caracterizar mucho, de manera muy, muy adecuada. La resonancia magnética pues no tiene tanta variabilidad como el ultrasonido, porque el ultrasonido es técnico dependiente y eso puede tener ahí una variabilidad mayor. Y bueno, pues los manejos para la endometriosis peritoneal recomiendan proponer la laparoscopia solo en caso de tratamiento médico y ausencia de endometriosis profunda o endometrioma en pruebas de imagen. Si hay lesiones visibles, realizar ablación o escisión. Para la endometriosis ovárica, proponer cirugía solo ante mal control de síntomas o aspecto atípico, realizar la cistectomía, valorar la punción y esclerosis si el tamaño es pequeño y cuidar la reserva ovárica. Sobre todo, pues esto se daría en caso de que se quiere preservar la reserva ovárica. Usar hemostáticos en vez de esas lesiones térmicas que luego pues se producen y generamos mayor daño, y esto también se ha cuantificado en diversos estudios de investigación que han evaluado el daño que se genera con estas lesiones térmicas y la disminución en la reserva ovárica. Y en la endometriosis profunda, recordar que requiere un manejo multidisciplinario en una unidad especializada, con una planificación previa de la cirugía, y si hay implicación intestinal, pues pensar en el shading como una primera opción, y siempre esto acompañarlo de la preservación de la fertilidad en situaciones de riesgo de que disminuya la reserva ovárica. Es decir, lo único que nos están señalando aquí es que debemos de tener un manejo responsable de lo que estamos haciendo. Y nuevamente, pues nos ponen el flujograma como en el de la Sociedad Americana de Reproducción, si la paciente tiene o no, si tiene un deseo de gestación, si está asintomática, y si la paciente es infértil, llevarla a la fertilización in vitro de entrada. Si la paciente tiene una fertilidad no probada, pues si es joven, va a valorar el estudio de fertilidad previamente en ausencia de otros factores, e intentar el embarazo pues de una manera temprana, y no proponer la cirugía del endometrioma en caso de que se presenta un endometrioma, salvo que el crecimiento sea rápido, sospecha de malignidad o un riesgo en la función, y siempre preservar la función ovárica, valorar la reserva ovárica y tratar de preservarla. Y en caso de que la paciente sea sintomática, pues informar de las implicaciones de la endometriosis, de que puede reducir la gestación,
tanto espontánea como en las técnicas de reproducción asistida, donde debe llevarse a cabo el manejo y pues en estos casos no recomendar un tratamiento médico si hay una gran sintomatología, si no hay fertilidad y ahí sí tratar de valorar qué tipo de lesiones, pero es un abordaje diferenciado pensando en una sintomatología muy importante donde hay que cuidar este antecedente que no sabemos si la paciente tiene fertilidad y o bien la paciente es infértil. Bueno, pues en la endometriosis peritoneal, si se logra documentar, pues no proponer a la laparoscopía para resolución de lesiones de entrada, en endometriosis ovárica, lo que ya habíamos comentado, y lo mismo en endometriosis profunda. Y bueno, que la endometriosis profunda, pues algunos warnings que nos ponen, no proponerla la cirugía excisional, salvo que haya dolor incoercible, compromiso a órganos vecinos o una gran alteración sintomática. En la cirugía del endometrioma, no proponerla, salvo que el crecimiento sea rápido, con sospecha de malignidad, como ya lo mencionábamos, riesgo de la punción o dolor incoercible. Y entonces podríamos establecer una especie de semáforo donde la superficial con bajo riesgo, pues el tratamiento médico puede estar dado por el médico general o el ginecólogo, le pondríamos en verde, el endometrioma con un riesgo medio, para un manejo conservador o quirúrgico, y esto si se va a tratar, pues que sea por un ginecobstetra experto en cirugía laparoscópica para que se genere el menor daño y dejar la profunda y los casos de infertilidad para manejo, dado el alto riesgo que tienen, para manejos especializados por ginecobstetra experto, urólogo o cirujano o equipo multidisciplinario que se requiera, y la infertilidad pues para los biólogos de la reproducción. Y pensando cuál sería el tratamiento ideal para la endometriosis de tipo médico, y aquí les señalo eso que les hablaba de dolor y de futuros tratamientos que se están intentando para bloquear a nivel de las neuronas de quispeptina y las neuronas Candy, que están estudiándose no solo para el dolor, sino también en la menopausia y en la génesis de los bochornos, pues cómo influyen sobre a nivel de las células del hipotálamo y en la liberación de GnRH. Y bueno, pues esto evidentemente puede tratarse a diferentes niveles con medicamentos como podrían ser los antagonistas de GnRH, a nivel en endometrio con los SERMs o con los moduladores selectivos de los receptores de progesterona o de estrógeno, y a nivel del ovario pues hay medicamentos antiinflamatorios y también de manera muy selectiva como inhibidores de aromatasa o los moduladores selectivos de estrógeno y de progesterona. Bueno, pues son algunas de las cambios o de algunas cosas que se están buscando en un futuro cercano, pero que el tratamiento médico debe buscar ser más curativo, más que supresivo, es decir, no nada más quitar el dolor o tratar de inhibir la lesión, sino que realmente sea curativo, y pues para eso hay que estar investigando qué es lo que pudiera venir, que trate el dolor y la fertilidad al mismo tiempo sería lo ideal, y que tuviera efectos secundarios aceptables, que fueran asequibles y seguros a largo plazo, que no fuera contraceptivo, porque pues puede estar la paciente buscando precisamente embarazarse, que no interfiera con la ovulación ni con la implantación, que mejore la concepción espontánea, que no tenga efectos teratogénicos, que inhiba el crecimiento de lesiones existentes, que evite el desarrollo de lesiones nuevas y que sea eficaz para todos los fenotipos de endometriosis. Y bueno, precisamente esto es lo que se está buscando en ese futuro del manejo médico de la endometriosis. Por lo tanto, hay desafíos y líneas de investigación que están corriendo. En conclusión, podemos decir que efectivamente la endometriosis es un problema de salud pública, que el modelo de vida endometriósica explica de una manera amigable la fisiología de la enfermedad,
y que a pesar de los avances en el conocimiento de su fisiopatología, aún no se tiene un tratamiento que la prevenga o la cure. El abordaje clínico está acotado, está acotando el lugar de la cirugía y habrá que valorar si este será un nuevo paradigma que después habrá que vencer, que el manejo de la endometriosis debe de ser centrado en las necesidades de la paciente, pensando en la paciente y por la paciente, y que por su complejidad, cuando el manejo médico no resuelva la sintomatología, es obligada la referencia temprana con el especialista más avanzado en este tema. Pues yo les doy las gracias y me pongo a sus órdenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Toraño? Qué gusto saludarlo, hombre. Ya veo que anda corriendo. Hola, doctor atrás, Gilberto. Quiero hacerle una pregunta, no sé si me recuerde, doctor Víctor Hugo Toraño. Tuve el gusto de conocerlo en el Hospital de México. Actualmente tengo una pregunta o un comentario. Ayer operé una paciente de 31 años con endometriosis. Aquí el caso es que eso, pues, se le quita la matriz y ya, pero ella tenía una tumoración en la pared y lo que es pues, ¿qué sería la grasa y todo esto? Aquí el reporte le pedí un ultrasonido y me reportaron que era un endometrioma de pared que estaba encima de la aponeurosis. Yo nunca lo creí, Gilberto, porque nunca había visto un caso así. No sé si tú conozcas este tipo de casos. Ayer le quité la matriz, todavía está internada la paciente. Le quité la bola y cuando le quité la bola, la paciente dejó de quejarse de lo que le dolía cada vez que menstruaba. Cuando menstruaba le dolía mucho, entonces yo creo que sí es un endometrioma. No sé qué comentario tengas, amigo Gilberto. Claro. Víctor, me da gusto saludarte. ¿La paciente tenía antecedente de cesárea? Una cesárea y nada más. Fíjate que no es tampoco frecuente que se pueden encontrar efectivamente implantes endometriósicos en la pared abdominal y sobre todo cuando te los encuentras a nivel entre la aponeurosis y la piel en el tejido graso, pues precisamente podría ser un factor predisponente el antecedente que haya tenido la paciente en la cesárea y que esto pudiera haber generado algunos implantes endometriósicos. El reporte que te manifiestan de esa zona, efectivamente, pues parece ser congruente con lo que tú estabas viendo de manera clínica, y esto podría explicar ese dolor que tenía localizado en esa zona y sobre todo si estaba pues presentándose de manera cíclica que te pudiera haber hecho pensar en el diagnóstico. Entonces sí están reportados y nos hemos encontrado pues en nuestra pues, etapa profesional, sí nos hemos encontrado alguna vez con pacientes con implantes endometriósicos a nivel de pared abdominal. ¿Qué tan frecuente es este tipo de implantes endometriósicos en pared abdominal? Una, y dos, yo nunca lo creí cuando el ultrasonido me reportó que era un implante endometriósico en pared abdominal por arriba de la aponeurosis y abajo de la piel. Pero lo creí cuando la paciente me dijo que en sus últimos periodos, cuando menstruaba, le dolía mucho ahí, era del lado izquierdo. Y cuando le hice la histerectomía antier, que tenía ciertas adherencias, la verdad no fue mucha adherencia, no sangró mucho, sangró 350. La histerectomía fue rápida, me la eché en 1 hora. Pero a lo que voy, le quité la bola y para mí sí era un endometrioma. Habrá que valorar porque es una paciente joven. Si se quitó toda la lesión, lo más probable es que quede curada. Pero sí ten en cuenta por ahí el futuro de que si la paciente volviera a presentar algunas molestias a nivel de pared, pues que podría haber todavía alguna presencia de lesiones de endometriósicas ahí que pudieran estar una recurrencia, pero pues ya tienes el diagnóstico y entonces lo más probable es que el futuro vaya a ser muy bueno.
Y yo creo que su futuro va a ser muy favorable. Las primeras 12 horas, como todas las histerectomías, le duele mucho. Hoy está de lujo y mañana la doy de alta. Perfecto, muy bien. Un abrazo, Víctor. Igualmente, amigo. ¿Qué papel está jugando actualmente en la laparoscopía la ablación del nervio uterosacro y la neurectomía presacra como parte del tratamiento para el dolor? Han disminuido mucho la realización de estos procedimientos quirúrgicos. La verdad es que ya no son un tratamiento de primera línea. Y la neurectomía presacra tiene que hacerse verdaderamente de manera muy selectiva por las complicaciones que puede dar, problemas de incontinencia, trastornos en la micción, sobre todo si no es una ablación selectiva. Entonces, esto tener mucho cuidado. Y la neurectomía presacra también el efecto no puede no ser perdón, la ablación de heterosacros, pues puede ser un efecto no muy favorable en el largo tiempo. Sí, se realizó mucho en los años 80, en los años 90. Ahorita se ha limitado mucho para esas lesiones focalizadas, para tratarlas de hacer la ablación selectiva de las lesiones. Gracias. Un abrazo. Parece que ya quedaron todos conformes, doctor. Pero sigue siendo una enfermedad de mucha polémica. En cuanto al dolor y a la infertilidad, pues sigue siendo polémica. No hay un acuerdo en cuanto al manejo. Sin embargo, ha salido un medicamento, creo que es el Bisanet. ¿Usted lo recomienda? El Dienogest de 3 miligramos es el Bisanet, o Nuntera es el Dienogest, es una progestina que tiene un efecto inhibitorio como progestina, que es para inhibir la migración de células propias de la inflamación, y se ha convertido de los tratamientos de segunda línea después de los antiinflamatorios no esteroideos, junto con los anticonceptivos orales, y pues aquí tiene la ventaja de que no estamos dando el estrógeno y el efecto trófico que puede tener con el Dienogest da resultados favorables. Los efectos secundarios son bajos. Recordar que no es un anticonceptivo a la dosis que se tiene, y por lo tanto, si no quiere la paciente embarazarse, tiene que buscar algún complemento para este efecto anticonceptivo, ya que no lo es. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Medellín tiene una pregunta, doctor. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Gilberto, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta nada más que tengo. En cuanto a los tratamientos de largo plazo, ¿cuál es el que tú prefieres y qué hay con tratamiento como Nuntera, como Bisanete, que es la competencia de acá? ¿Cuánto tiempo lo logras, lo manejas? ¿Cuál es el tiempo seguro? ¿Hay alguna determinante, hay algún estudio que nos diga por cuánto tiempo lo debemos utilizar? A ver, estos progestinas son progestinas seguras. Su perfil trombogénico es bajo, son competidores con otras progestinas como la drospirenona, y el efecto que se tiene, pues si se usa a 6 meses puede ser adecuado. De 6 meses. Hay estudios que lo utilizan por más largo plazo, pero pues el tratamiento de la endometriosis clínicamente de entrada es 6 meses, y valoración, si se requiere más plazo, se tiene que revalorar. Pero sí hay manejos más prolongados con el Dienogest. Tenemos otra pregunta por ahí. Doc, buenas noches. Supongamos que tuviera una paciente aproximadamente de 32 años con endometriomas bilaterales, que después de haber sido tratado con Nuntera
lo más que se pudo reducir es en aproximado ambos, de aproximadamente 4 centímetros y ya no hay más respuesta después de eso. ¿Cuál sería en su experiencia lo que usted le propondría a la paciente? Si el crecimiento bueno, no es fácil la respuesta de los endometriomas al tratamiento médico, no es una cuestión sencilla que uno vea fácilmente una reducción del tamaño de los endometriomas. Si hay una indicación, endometriomas arriba de 5 centímetros, vale la pena el tratamiento para evitar que se vaya a destruir más tejido ovárico sano. Pero ojo, la cirugía tiene que ser una cirugía muy cuidadosa. Está el tema de evitar, está el tema de la punción con una cistectomía muy selectiva, está el tema de evitar la electrofulguración y por eso algunas personas no están quitando la cápsula completa para evitar que sangre ese lecho y ese lecho y tratar de preservar el ovario. Ojo, se han hecho estudios de histología de la cápsula de cuando se hacen esas oforectomías parciales o cistectomías y hay tejido, hay folículos en esa cápsula, entonces hay que tener mucho cuidado en la preservación de los endometriomas, valorar inclusive si la punción pudiera ser la solución con una excisión parcial de tejido para evitar la lesión de la mayor parte de los de tejido de folículos que podrían ir ahí en esa parte del quiste. Es una decisión importante. Yo la consultaría con expertos laparoscopistas especializados en endometriosis para la preservación de esos ovarios. ¿Qué opina usted de que otra causa del origen de la endometriosis se ha encontrado, creo, apenas lo vi en un curso de biología de la reproducción, que dicen que ya se encontraron precisamente en los estudios que se le hacen a los endometriomas encontrados, tienen algo que ver con vaginosis bacterianas recurrentes? No lo he leído, pero cada vez está todos los temas de la biota y toda la asociación de aspectos epigenéticos. Se los puse ahí en una diapositiva, la correlación que puede haber entre los aspectos epigenéticos con la genética. Y bueno, algo que pudiera estar relacionado es esto de la biota. Sí, lo he escuchado, no tengo mayor información al respecto para decirles la importancia que pudiera tener dentro de la génesis de la endometriosis. Podría estar como parte de eso epigenética y se le está dando mucha importancia prácticamente en todas las patologías que estamos analizando, tanto obstétricas como ginecológicas. Gracias, doctor. Gracias a ti por la pregunta. Muchísimas gracias. Les doy un abrazo con mucho cariño y deseando que se encuentren muy bien y con la esperanza de encontrarnos pronto en el próximo congreso acá en la Ciudad de México, que nos dará mucho gusto saludarlos por acá. Y bueno, aprovecho para hacer ahí un anuncio de nuestros cursos internacionales del colegio, que viene el curso internacional de menopausia, que va a estar a cargo del doctor Cuauhtémoc Celis, conocido de todos ustedes, que viene para finales de mayo, y 31, 1 y 2, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, y luego el de medicina materno-fetal, que será un par de meses después, lo tendremos a finales de julio. Entonces, nos gustaría mucho que asistieran y van a estar pasando de manera diferida 3 semanas después a través pues estos medios electrónicos se estarán difundiendo de manera diferida. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Muy bien, doctor, pues le reitero nuestro agradecimiento por parte de todos los miembros del colegio y esperamos tenerlo acá ahora sí de manera presencial y atenderlo como usted se merece. Será un gusto saludarlos. Les mando un abrazo. Gracias.